La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso a Él. Si usted se da cuenta, todo lo que hemos hablado son leyes. Si Dios lo dice, hay que creerlo porque es una ley. Entonces vamos a prepararnos ahí donde usted está. Prepárese para leer conmigo una serie de versículos. Vamos a comenzar con los del capítulo 7. Y dice la palabra del Señor, póngale mucha atención. Capítulo 7 del libro de Romanos, epístola a los Romanos, dice: porque según el hombre interno, o sea, que hay alguien más dentro de nosotros, ¿verdad? Hay un hombre externo y hay un hombre interno. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios. O sea, Pablo dice, hay alguien más dentro de mí que le encanta la palabra. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley que tengo dentro, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el pecado es una ley. ¿Está conmigo? Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Dios dejó un mandamiento como para que la situación del pecado tenga remedio, pero dice Pablo, el problema es que nos mató a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, Pablo termina el capítulo 7 diciéndonos: muchachos, estamos amolados, estamos arruinados. Esta ley del pecado nos mató, pero gracias por Jesucristo. Pero ahora él va a elaborar en el capítulo 8 y dice el verso 1. Ahora, diga conmigo, ahora. Es como que usted diga, pero, o sea, estamos arruinados, pero hay un pero de esos peros buenos. O sea, hay unos peros que son malos, ¿verdad? Si haces esto te va a ir bien, pero si no lo haces te va a ir mal. Pero este es un pero de esos positivos. Pero pues ninguna condenación hay. Oiga lo que dice. Ninguna condenación hay. Pablo está hablando de leyes. Por ley ninguna condenación hay. Por ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Aquí es donde vienen unas ciertas condiciones, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. O sea, estamos libres. Vamos al verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es mi reto en esta noche, siéntese. Este es mi reto en esta ocasión, de llevarle a usted este rollo que tenemos acá. Usted tiene que entender que el apóstol Pablo era un estudiante para ser abogado. Él era estudiante de un hombre muy conocido, ¿verdad? Que era parte de lo que era la Corte Suprema de su tiempo. Y él es un estudiante. Entonces Pablo todo en la Biblia lo entiende en forma de leyes. Por eso yo le digo a los abogados, tengo muchos amigos abogados, y yo les digo, miren ustedes deberían de entender la Biblia mejor que nosotros, porque es que Pablo nos pone la Biblia tan clara. Y sabe,
voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué no le mandamos así un aplauso a la gente que nos ve a través de la televisión? Que ahora nos ven en el mundo entero. Dele un aplauso al Señor. Nos ven en Argentina, nos ven en Costa Rica, nos ven en España, nos ven en todo Estados Unidos, en Centroamérica, en todos lados. Gracias a Dios por eso. Habíamos hablado la semana pasada, porque yo lo que quiero es ahora metiéndome en los zapatos de un piloto, ¿verdad? Que me ha tocado que estudiar mucho porque no soy piloto, lograr entender por qué vuela un avión. Porque es imposible que un avión vuele. Más adelante en una serie le voy a hablar sobre un Boeing 747 que pesa 1 millón de libras. ¿Cómo ponemos 1 millón de libras en el cielo? O sea, debería ser imposible. ¿Qué será más difícil, poner 1 millón de libras en el cielo o agarrar a un ser humano que esté en quiebra, en una desgracia total, y ponerlo y levantarlo y llevarlo al éxito? ¿Qué será más complicado? ¿No cree usted que es más fácil que un ser humano tenga éxito que subir 1 millón de libras allá arriba? Eso es lo que yo quiero demostrarle a usted a través de esta serie. Que no piense bajo, que no vuele bajo, sino que crea de que hay leyes que así como un avión vuela, usted también puede volar aquí en la tierra. El problema, dijimos así en forma de repaso, es que hay una ley que se llama la gravedad, que la gravedad nos empuja hacia abajo. Todo lo que tiene peso nos empuja hacia abajo. Entonces tenemos que superar esa ley. ¿Cómo superamos esa ley? Dijimos que un tipo por ahí que se llamaba Bernoulli estudió y saca por ahí una ley que dice que si yo soplo un papel y le echo más aire arriba que abajo, entonces dice que el papel, aunque le echo más aire arriba que abajo, en vez de pegarse a mi pecho, dice que se levanta. Entonces ahí hay un principio, ahí hay una ley. Y esa ley, diga conmigo, se llama la ley de la sustentación. Entonces él dice, si yo echo en el ala del avión, si le pasa más aire por arriba, dice Bernoulli, que abajo, entonces el aire de arriba, como ven mayor cantidad, dice, viaja a mayor velocidad. Y diga conmigo, mayor velocidad, menor presión. Esto, entre más veloz va el aire, menos presión le hace al ala. Al contrario, le va generando lo que se le llama depresión, le va generando un espacio. Y el aire de abajo, como va a menor velocidad, y la ley dice que menor velocidad, mayor presión. Entonces el aire de abajo lo que hace es, como va más lento, empuja hacia arriba. Y como el aire de arriba le va generando el espacio, más la velocidad que el avión agarra, cuando ya el avión llega a unas 200 millas, es imposible que se mantenga en la tierra. ¿Está conmigo? Repaso. Segunda ley. El problema es, o tercera, como le quiera llamar. La primera ley es la ley de la gravedad. Tenemos la ley de la sustentación, que viene y como que la neutraliza. ¿Se imagina usted neutralizar la ley de la gravedad? Es terrible. O sea, pero Dios ya lo había dejado. ¿Está conmigo? Entonces el problema es, la ley de la sustentación ¿existía cuando David estaba en la tierra? Sí. ¿Y por qué David no voló? Porque no la conocía. Mire lo terrible que es ignorar leyes. La conocía, Daniel sí la conocía. ¿Y por qué Daniel no voló? Porque no conocía la ley. ¿Por qué es que hay millones de evangélicos en Latinoamérica, pero la mayoría estamos abajo en el piso y no soñamos con volar? Porque no conocemos la ley del Espíritu, que Dios la dejó para que no sigamos aplastados, sino para que nos levantemos y hagamos la diferencia en una sociedad. Entonces viene la tercera ley, que es la ley del arrastre. Y la ley del arrastre dice que cuando yo me choco con el viento me va a tirar hacia atrás, y eso se le llama arrastre. Pero también se genera otra ley que se llama la ley del empuje, que lo hacen las turbinas del avión. Entonces la turbina lo que tiene que hacer es que si un avión pesa 500,000 libras, tiene que hacer 100,000 libras de fuerza. Solamente, no 500,
sino solamente 100. Y entonces con hacer 100 el avión comienza a agarrar velocidad. Cuando agarra velocidad, la sustentación comienza a activarse, y cuando llega a 200 libras la ley de la gravedad desaparece y la ley del arrastre desaparece y el avión se levanta. Así de fácil. Entonces, dos leyes que superan otras dos leyes. Y por eso es que tenemos, o sea, el piloto no hace volar el avión. Lo que hace volar el avión son las leyes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Se lo estoy más o menos repasando para que usted me agarre la onda. Habíamos dicho también que hay tres cosas importantes, tres cosas bien importantes que nosotros debemos de meternos muy bien en la cabeza, porque esto después lo vamos a traducir a lo espiritual. Al final de esta predicación lo vamos a traducir a lo espiritual. Y esta es la gran diferencia que el pueblo cristiano tiene que otras religiones no tienen. O sea, las otras religiones no tienen una explicación para esto. Entonces, tres cosas que no se las vaya a olvidar. Lo que se necesita para generar la ley de la sustentación es que las alas tengan el perfil correcto. El cuerpo del avión tiene que estar estructurado de una manera, porque el primer elemento es el perfil alar, pero el segundo elemento es el aire y el tercer elemento es la velocidad. Bien importante. Entonces, puede ser que haya aire, pero si no hay velocidad, aunque usted tenga las alas bien puestas, no va a volar. Entonces usted tiene que primero poner bien sus alas, irse en contra del viento, y entonces cuando se da la cosa. Pero si usted tiene viento, tiene velocidad, pero sus alas no están de la forma correcta, aunque usted batalle lo que batalle, usted no va a poder volar. ¿Por qué? Porque usted tiene que ajustarse y convertirse en un amigo del aire. Porque si usted no está alineado con el aire en vez de ser su amigo lo va a echar para atrás. ¿Está conmigo? Entonces resulta que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros estudiamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros al Espíritu Santo, cuando traducimos espíritu, la palabra espíritu no nos dice mucho. Pero cuando nos vamos a entender cómo se dice espíritu en griego, es la palabra pneuma. Y la palabra pneuma en griego quiere decir, diga conmigo, aire. Entonces, el aire es el Espíritu Santo. Nosotros somos el avión. Pero usted puede tener al Espíritu Santo. Usted puede tener velocidad. Pero si no tiene sus alas con el perfil correcto, usted no va a volar, ¿entiende? No va a volar aunque tenga los otros dos elementos. Por eso es que usted tiene que estar posicionado de una manera que usted y el Espíritu Santo trabajen en equipo. Si no, la cosa no funciona. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a entrar. Punto 1. Usted tiene allí unas cositas que escribir. Y lo vamos a saltar porque yo ya se lo di la semana pasada. Número 1, 3 elementos que hacen lo anterior posible. Ya se lo dije. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Aire, velocidad y el perfil alar, ¿verdad? Entonces vamos a entrar ahora a la número 2. Escriba, número 2. Quisiera ver si los muchachos se van un poquito adelante de donde tienen esa gráfica en este momento. Y se van a encontrar con una gráfica que dice 75-25, para que usted me vaya entendiendo. Allí la tiene. O sea, cuando el aire es el ala del avión, cuando el aire le pega con velocidad, se genera 75 de depresión y un 25 abajo, ¿verdad? De aire, y eso hace que el ala se vaya hacia arriba. Váyanse más adelante, dos diapositivas más. Ahí lo tiene más claro. La gris es el ala, o negra como la ve usted ahí, ¿verdad? Y ve como el aire dice alta velocidad arriba, alta velocidad, baja presión, baja velocidad, alta presión. Ahí lo tiene. ¿Okay? Ahora vámonos a la número 2. Vamos a ir a la número 2. Escriba conmigo, escriba ahí, diga conmigo, leyes espirituales. Aquí es donde lo quiero llevar. Porque aquí es donde el Espíritu Santo me lo va a sacudir y me lo va a hacer entender que si usted es un ignorante, un tontito aquí en la tierra, es porque a usted le da la gana. Lea conmigo otra vez el versículo que ya leímos. Ahora pues, capte, Pablo dice, está bien, estábamos amolados con la ley, pero Dios vino, hizo
este gran trabajo. Fíjese el gran trabajo que Dios hizo. Primero, Adán pierde el reino en el huerto del Edén. Cuando pierde el huerto Adán, el Espíritu Santo moraba en Adán. El Espíritu Santo ahora tiene que irse de Adán porque Adán está en pecado. Entonces, aparte de que el Espíritu Santo se va, Adán queda en pecado. Ahora nos quedamos con el serio problema de que el ser humano, todo ha sido contaminado. Entonces Cristo tiene que venir y corregir las cosas desde el principio. Entonces viene, conquista el reino. Después de que conquiste el reino, Él nos limpia de pecado, porque cuando nos limpia de pecado, ahora el Espíritu Santo puede venir a morar dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo no morara dentro de nosotros, hay una cosa que nosotros jamás pudiéramos tener. Jamás pudiéramos superar la ley del arrastre, porque el empuje solamente es posible cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, aunque tu cuerpo no quiera, aunque la gente te diga que no se puede, hay algo dentro de ti que te dice que sí eres capaz, y es lo que te empuja. Entonces todo ese trabajo lo tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dale un aplauso por el trabajo. Por eso Pablo dijo en el último versículo del capítulo 7, gracias a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Dígame usted, ¿qué otra religión le trae soluciones a estos problemas? Vamos a leer el versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Por qué? Diga conmigo, por ley. O sea, esto no es de que a mí se me ocurrió. Esto es una ley. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Y los que están en Buda, y los que están en Mahoma, y los que están en el niño de Atoche. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús solamente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? La ley de la gravedad que me aplastaba, que no me dejaba levantar, la ley del Espíritu vino y neutralizó la ley de la gravedad. Y aunque el pecado me hubiera tenido revolcado en el piso, en el lodo, ahora con la ley del Espíritu de repente me pongo de pie y comienzo a caminar. Y el destruido, el fracasado, el que no servía para nada, de repente ahora funciona en una sociedad mejor que cualquier persona. Por eso es que ahora en el evangelio se ven cosas como que, pero si yo a él lo conozco, si él era un borracho, si él era un sinvergüenza, si él le engañaba a la esposa, sí, pero ya no lo es. Ahora es buen padre, ahora es buen esposo, ya le pidió perdón a la esposa, arregló las cosas y ahora anda dando hasta charlas como no cometer el mismo error que él cometió. O sea, eso es lo que viene a hacer el evangelio en nosotros. ¿Está conmigo? Vamos avanzando. Entonces, es importante que entendamos eso. Entonces, los que están en Cristo no están bajo la ley del pecado. Estamos, entienda eso por favor. Esto es legal, amados hermanos. Los que estamos en Cristo no estamos de acuerdo a la ley del pecado. No se monte cosas del pecado encima que no le pertenecen a usted. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu. Pero claro, dice Pablo, hay una necesidad. Tenemos que ser seres espirituales, no carnales, porque si somos carnales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Más adelante lo vamos a ver. El avión puede arrancar. El avión cuando agarra 200, especialmente los aviones pesados, los menos pesados 160 libras, millas, cuando van a 160 millas, nada los puede detener. Los motores solamente tenían 100,000 libras de empuje e hicieron que 400,000 libras desaparecieran cuando el avión vuela. Pero eso es cuando los aviones pequeños van, porque uno de 500,000 libras es pequeño. Cuando llegó a 160, al avión nadie lo detiene. Pero si en el vuelo bajó a 140, las 400,000 libras que se habían perdido le caen encima. Por eso es que nosotros cuando somos cristianos y somos buenos cristianos volamos como que nada, pero de repente cuando bajamos la velocidad y comenzamos a negociar con el pecado, todas las desgracias
vienen y nos caen encima otra vez y después quedamos irreconocibles. ¿Ha visto algunos de esos usted? Entonces, los que no están en Cristo están bajo la ley de pecado, no están bajo la ley del Espíritu. Entienda eso. Vamos a Romanos 7:22. Vaya conmigo ahí al verso 22 y verso 23. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí viene el problema. La ley número 1 es la ley del pecado en el mundo espiritual. Agárreme la onda, por favor. La ley número 1, o sea, la ley del pecado, es como que si fuera la ley de la gravedad. ¿Ok? Entonces la ley del pecado, leyó el versículo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿qué hace la ley del pecado? Diga conmigo: me aplasta. Me lleva al piso, me hace ser como un gusano, o sea, me lleva a lo más bajo. Esto equivale a la ley de la gravedad. Pero viene la segunda ley, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu me empuja hacia arriba. Esto equivale a lo que es la sustentación. Entonces Pablo nos pone esas dos leyes para que usted entienda. Pero viene la tercera ley. Ahora viene la ley del arrastre. La ley del arrastre, amados hermanos, es una ley. ¿Y sabe cuál es esa ley? Es la ley de las consecuencias. Usted peca y las consecuencias le vienen encima. Y una persona que tal vez tenía 15 años, que era dueña de su vida, que todo le sonreía, el mundo le sonreía, todo era felicidad. De repente se mete a tener relaciones, queda embarazada, viene un hijo, vienen 2 hijos, la deja el marido, se casa con otra, le viene otro, y de repente, pero en cosa de 3 años, aquella muchachita que el mundo le sonreía, ahora comienza a arrastrarse en la vida. Y arrastrarse en la vida. Y se meten a veces a hacer drogas para ver si eso les ayuda, por lo menos no sé, a medicar un poco el dolor que tienen dentro, ¿no? Y esa ley es la ley del arrastre. El diablo quiere que nosotros nos arrastremos. ¿Y cómo es que la ley del arrastre nos queda a nosotros? Es cuando estamos pagando consecuencias de la ley del pecado. ¿Está entendiendo? ¿Cómo supero la ley del arrastre? Ahí viene otra ley. ¿Sabe cuál es esa ley? Cuando dijo Dios: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma. Esa es una ley. Por eso Dios dice: si ustedes me aman con todo el alma, van a activar una ley que a ustedes nada los va a hacer que se arrastren. Por eso se recuerda de aquel versículo allá. Le voy a leer un poco. Váyase a Deuteronomio 28, verso 15, para que vea la ley del arrastre en acción. Dice: pero acontecerá, esta es una ley, acontecerá que si no oyere la voz de Jehová Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. O sea, usted al principio tranquilo, va a comenzar a caminar tranquilo, pero detrás de usted lo van a andar persiguiendo un montón de consecuencias, y quizá burle algunas consecuencias, pero lo que dice la palabra es que tarde o temprano, mire cómo termina el versículo, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y por muy rápido que corras, dice, te van a alcanzar. Garantizado por ley. Entonces hay personas que cometen muchos errores y al principio se ríen y dicen: ve, yo hago todo lo que quiero y nada me pasa. Nada me pasa. Y burlo las leyes y yo sé cómo vivir este mundo. O sea, este mundo a mí me hace los mandados. Sí, démosle 3 años, démosle 4 años y va a ver que la ley lo va a tener postrado, sepultado con un montón de consecuencias. Y de repente los vemos que vienen a la iglesia con un ojo, con una mano, y dice: quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo.
¿Qué chiste tiene? ¿Me van entendiendo? La cuarta ley es la ley del alma. Porque la ley del arrastre tenemos que superarla. ¿Cómo voy a superar la ley del arrastre, gente? ¿Se recuerda aquel versículo que yo uso mucho? Que dice: hijitos, mi deseo es que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. ¿Cómo supero yo el arrastrarme? El que ya las consecuencias no me hagan tanto daño. Sencillo, con la ley del alma. ¿Qué quiere decir la ley del alma? Sírvale a Dios con tres cosas: con sus pensamientos, con sus sentimientos y con su voluntad. Deje de pensar como pensaba antes, deje de sentir como sentía antes, y usted va a comenzar a actuar como nunca había actuado antes. Y cuando usted comience a pensar como nunca había pensado, y cuando usted comience a sentir como nunca había sentido, y que usted diga: yo no puedo pensar lo que a Dios no le agrada, yo no puedo sentir lo que a Dios no le agrada, yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Y lo hace un día, lo hace 2 días, lo hace un mes, lo hace 2 meses, lo hace 3 meses. Usted supera la ley del arrastre. Aunque usted venga a la iglesia literalmente esta noche arrastrándose de los problemas del mundo, yo le doy a usted 3 meses, y 3 meses es mucho, 1 mes, y le garantizo que usted se levanta. Y si usted venía todo encorvado, caminando, que apenas arrastrándose, yo le garantizo que usted va a estar de pie y se va a reír de las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque usted, a través de la ley del alma, usted logró sacudirse la ley del arrastre. Por eso Juan dice: hijitos, mi deseo es que ustedes lo tengan todo, que ustedes sean prosperados. El problema, dice, es que ustedes tienen que hacer prosperar su alma. O sea, cámbienme su manera de pensar, cámbienme su manera de sentir, y ustedes van a cambiar su manera de actuar. Entonces automáticamente a Dios no le queda otra alternativa que bendecirte. ¿Está entendiendo? Por ley. O sea, usted no tiene que clamarle a Dios: Dios bendíceme, porque mira todo el trabajo. No, ni clame, hermano, no clame. Es que vámonos ahora a Deuteronomio 28, versículo 1. Si me lo pueden regalar ahí, Deuteronomio 28, porque le acabo de leer 28:15, que son las consecuencias, la ley del arrastre. Pero quiero que ahora me vea Deuteronomio 28, 1 en adelante. Si me lo pudieran pasar hoy domingo fuera bueno. Dice, y si usted lo tiene en su Biblia, multimedia, ayúdenme. Deuteronomio 28, 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Para guardar sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dame el próximo. ¿Qué más? ¿Qué más nos garantiza? Dice: y vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas bendiciones, y por mucho que corra y usted diga: ya no quiero dinero, por favor, ya mucho, ya mucho dinero, ya muchos carros, ya no tengo dónde meter los carros. Dice: y vendrán sobre ti, dice, estas bendiciones, y te alcanzarán. O sea, aunque usted huya de ellas, dice, te van a alcanzar y te van a atrapar, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pues esa es la ley, que cuando nosotros, la ley del alma, pensamientos, sentimientos y voluntad, me empujan junto con el poder del Espíritu Santo hacia adelante. Y esta ley equivale a la ley del empuje que me impulsa hacia adelante. Vamos a ver el arrastre. Ahí está, Deuteronomio 28, 25, ahí la teníamos. Deuteronomio 28, 25. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Está conmigo? La ley del pecado, viéndolo bien, no es mala. No es mala, porque exige que se haga lo bueno. ¿Me entiende? O sea, la ley del pecado no es mala, simplemente exige que se haga lo bueno. El problema es que nosotros
tenemos la tendencia a no hacer lo bueno. Entonces tenemos la opción de vivir bajo la ley del pecado, o sea, la ley de la gracia. Por eso, mire, es que Dios, yo me imagino a Dios sentado viendo a 7 billones de personas en la tierra. Uno que no tiene para pagar las cuentas, que no tiene para pagar el carro, que al otro le mataron el hijo, que el otro lo dejó la mujer, y que el otro se hizo borracho, que el otro se hizo prostituta, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Dios de arriba dice, pero qué tontos mis hijos. Todos se los he dejado ahí. Ahí están las leyes, pero no las quieren practicar. Este mundo, amados hermanos, está hecho leña, hecho pedazos. Porque nosotros nos cuesta ponerle atención al de arriba. Si tan solo nos ponemos de acuerdo con nuestro Dios, este mundo cambia. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos el poder. Este grupo que como locos que se reúnen y vienen de todos lados y la gente abajo dice, what are they doing in there? ¿Qué harán ahí todos los domingos? Aquí tenemos la clave. Aquí tenemos, pero sabe, no basta con tener la clave. Por eso es que nosotros tenemos que ser más agresivos para compartir esta clave y decirle, mire, ya no se siga matando, aquí está la solución. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Que cuando usted le va a predicar a la gente del mundo, dicen que nosotros somos los que andamos mal. Dice que hostigan, y uno le dice, no siga así, no se mate, mire, Dios mío, esa ley de la gravedad lo va a matar, la ley del arrastre lo va a matar, aquí le traigo la solución. Dice, que hostigue esa gente si yo estoy bien así. Entonces tenemos la opción de vivir bajo la ley del pecado, la gravedad. Tenemos la opción de vivir bajo la ley del Espíritu Santo. Esa es opción de nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Número 3. ¿Cómo opera la ley del Espíritu? Dice la palabra, si usted se va a Hebreos capítulo 10, verso 10, verso 18, se va a Colosenses capítulo 2, verso 9 al 15. ¿Qué nos dicen esos dos versículos? Dice que perdonándoos todos vuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, Dios, ¿qué hizo Jesús? Si usted se va a leer, ahí se los doy, apúntelos, léalos en casa. ¿En qué se resumen esos versículos? Que Dios perdona todos nuestros pecados pasados, todos nuestros pecados presentes, todos nuestros pecados futuros, de acuerdo a la ley del Espíritu. Así opera la ley. Mire lo que dice Hebreos 10:10. En esa, ¿está conmigo? En esa voluntad, dice, somos santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Éramos un desastre. Nos arrastrábamos como gusanos. La ley de la gravedad nos tenía aplastado. La ley del arrastre no nos dejaba avanzar. Pero dice, en esa voluntad, dice, ahora de repente aparece que dice que somos santificados. ¿Mediante qué? ¿Algún esfuerzo de nosotros? No. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por siempre. Por el amor de Dios. Ya Jesús dio su vida por nosotros. Ya Jesús nos dejó una ley nueva para que no sigamos sufriendo. ¿Por qué sufrir, pueblo? ¿Por qué seguirnos arrastrando? Tenemos que nosotros tomar una decisión de no seguir siendo la misma gente. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Lo que a mí me preocupa es que cuando uno de pastor quiere volar a otro nivel, porque yo le dije una vez a Dios, Señor, me vas a disculpar, cuando Dios prácticamente, mire, yo nunca quise ser pastor. A mí Dios lo que hizo fue que me dio una patada así y me tiró a pastorear. Y no me quedó alternativa. Entonces tuve que chapalear como cuando uno no sabe nadar. Y de repente le fuimos atinando y aquí estamos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a todas aquellas personas que nos apoyan. Nuestro ministerio ahora está llevando el evangelio al mundo entero. ¿Por qué? Porque yo le dije, Señor, si quieres un pastor que te va a pastorear 20 personas, búscate otro, porque yo voy a dejar mis empresas y lo voy a dejar todo, pero yo quiero algo grande. Si me das algo grande, entonces sí. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? El darte algo grande no depende de mí. El que tengas algo grande depende de ti.
Y yo siempre pensé con volar alto. Pero ¿sabe cuál es el problema, amados hermanos? Que hay mucha gente que tiene síndrome de pajarito, tiene síndrome de taxi, síndrome de bicicleta, de moto, que ya les gustó andar así, ¿verdad? Pedaleando, que cuando ven que una persona anda volando dicen: uy, ese es del diablo, uy, esa iglesia es satánica, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa cosa crecen porque son diabólicos. Si no fueran diabólicos no crecieran. No, crecemos porque amamos las almas, crecemos porque hemos entendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces, como ellos se creen que son taxis o que son carritos ahí abajo, y nosotros ya estamos hablando de aviones. Yo no sé, en esta serie, después de esta serie, yo quisiera ver a algunos de ustedes volar. Yo quisiera ver gente soñando que van a ir a las naciones a predicar. Yo quisiera que personas se la comiencen a creer, que un día van a estar en la televisión, que sus predicaciones las van a escuchar por el mundo entero, que usted va a ir y los políticos se van a sujetar a su mensaje. Amados hermanos, los políticos, el Señor me los está poniendo en la palma de mi mano. Mañana voy para un país que no se lo puedo decir porque no sabemos lo que va a pasar, pero es hablarle a políticos sobre principios y valores, agarrándolos que sin que se den cuenta van a estar estudiando el libro de Proverbios y ni cuenta se van a dar. Así nos está sirviendo el Señor los políticos. Hace un par de semanas me llamaba el alcalde de Hermosillo, que le urge que vayamos a capacitar a él y a un alto político de todo el estado de Sonora, de México. Y hay otro estado que me junté con Marcos Barrientos y me dice: pastor, le voy a abrir ahí otro político, ahí otro alcalde que quiere meterlo en su estado. Vamos a llevar la palabra del Señor, vamos a llevar este evangelio poderoso. Pero mire lo que dice Colosenses, porque esto es lo bonito de las leyes. Dice el verso 10: y vosotros, dice, estáis completos en Él. Amado hermano, por favor, es que me dan ganas de saltar y agarrarle la cabeza y sacudirlo. Estos son leyes, por el amor de Dios, despiérteme, estos son leyes. Mire lo que dice Colosenses, y dice: y vosotros estáis completos en Él. Diga conmigo: estoy completo. Estar completo quiere decir que no te falta nada cuando estás en Cristo. Completo. Vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza, dice, de todo principado y de toda potestad. El diablo le hace los mandados a Cristo, los demonios le hacen los mandados a Jesús. Eso es lo que dice. Escuche conmigo, por favor. Dice ahí que Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y por eso es que yo antes me daba duro con el diablo, pero ahora ya no. ¿Sabe por qué no me doy duro con el diablo? Porque ¿para qué me voy a dar duro por el diablo si Jesús ya lo madrió todo? El diablo está allá en la lona, queriendo levantarse, y yo llego y le digo: chusma, no, ¿para qué? Ya está noqueado. Ya lo noqueó Jesús. Yo tengo mejores cosas que hacer como para ponerle atención. Pero mire lo que dice el verso 12: sepultados con Él, dice, sepultados, dice, con Él en el bautismo. Esa cosita que a usted lo metieron en el agua, que parecía como que era un ritual, no, eso era poderoso. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él por ley, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Está conmigo? Verso 13: y a vosotros, diga conmigo, a mí, y a vosotros estando muertos. ¿Qué dijo Pablo? Esta ley me mató, dijo, esta ley me mata. Entonces dice, el mismo Pablo dice: no se preocupe, que no están muertos, no están muertos. Y vosotros, dice, estando muertos, ¿en qué dice? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ustedes estando muertos, siendo aplastados, siendo arrastrados, dice Pablo. Ustedes que tenían que andar a gatas allí, dice, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándoos todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, el diablo andaba acusándonos a nosotros, y Cristo dice: no le hagan caso al diablo, el maletín lo tiene vacío. Todo lo que había en contra de ustedes, dice, yo ya lo clavé en la cruz hace 2000 años. Por
por ley, hermano, puras leyes. Discútame usted que un avión no debería volar cuando esté volando. Dígame, no, pero es que eso es imposible. ¿Y cómo si está volando? Es más, en 15 minutos tengo que irme a agarrar uno yo. Vuelan. Eso no se puede discutir, no se puede argumentar. De la misma manera, no se puede discutir que usted, siendo un inútil, de repente se pone en pie y dice: yo creo en mi Señor Jesucristo, que Él me va a levantar y voy a hacer cosas maravillosas como nunca las había antes, ha hecho antes. O sea, y te vean volando. O sea, nadie puede discutir eso. Nadie lo puede discutir. Pero sigamos leyendo. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Verso 15 dice: y despojando a los principados. ¿Cómo están los principados? Desnudos. Al diablo no lo mire así con una gran cola, con cuernos y con azufre. Mírelo así. Por lo menos eso es lo que dice Pablo. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, viniendo a morar, o que el Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros, esto produce una regeneración en nosotros. El Espíritu Santo nos viene a regenerar. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir por ley. El mundo no lo puede recibir porque no, ¿qué dice? No le ve, no le conoce, pero nosotros le conocemos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo por eso tengo problema con muchas teologías de muchas canciones. Ay, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo, ven. El Espíritu Santo no viene, el Espíritu Santo está en usted, cabezón. Él no viene, Él está en nosotros. No se ponga a clamarle al Espíritu que venga, porque ya lo tiene usted adentro. El libro de Tito, capítulo 3, verso 3 al 5, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. O sea, la ley de la gravedad nos tenía aplastados. La ley del arrastre nos tenía ahí viendo a ver qué agarramos. Dice Pablo, es que Pablo es profundo. Es que no sé si usted me está entendiendo. Mire lo que dice el verso 4. Pero yo no sé qué es lo que usted ha hecho en la vida. Puede haber sido el peor sinvergüenza. Yo no sé cómo le dicen en su país. Sinvergüenza, no sé. Hay otras palabras más finas que no se pueden mencionar desde el púlpito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó el amor de Dios, la bondad de Dios, ¿está conmigo? Nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Estaban las leyes que nos hacían pedazos, pero Jesús dijo: voy a llevarles otras leyes a mis hijos para que puedan neutralizar las otras leyes y que no puedan ser destruidos. Nos salvó, no por obras, o sea, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar nada, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y sabe qué significa misericordia? Es cuando se le da algo a alguien que no se merece. Por el lavamiento, de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y agarra aquel gusano
que está acostumbrado solo a arrastrarse, y de repente le pone alitas de mariposa y comienza a volar. Lo vemos en la naturaleza, es normal que un gusano se convierta en mariposa. Lo vemos fácil en los aeropuertos, un gran aparato de eso, levantarse y volar. Pero qué difícil es cuando has metido las extremidades y crees que no te puedes levantar. Pero Jesús dice: no creas esa voz interna, no creas la voz de la gente que te dice que no se puede, porque hay leyes que yo he dejado en su lugar para que te levantes. Termino. Número 4. Ay, Dios mío, no me alcanzó el tiempo. Hay generadores espirituales de sustentación, pero yo creo que lo vamos a dejar para la próxima. Quiero terminar con este versículo. Si usted se va a Pablo nos dice que la salvación es una ley. La salvación no es si se quiere o no se quiere, es una ley. Y es una ley que genera sustentación. Nuestra actitud genera sustentación. Usted tiene que cambiar su manera de actuar, cambiando su manera de pensar y cambiando su manera de sentir. La palabra dice que sustenta, porque la palabra también es sustentación. ¿Está conmigo? Entonces si leo la palabra me sustenta y eso me hace elevarme. Si mi actitud es una actitud distinta, eso hace que yo me levante. Pero la ley de la salvación nos da alas y genera sustentación. Quiero que lea conmigo Isaías 40:31. Dice: en cambio, los que confían en el Señor, ¿está ahí? ¿Lo tiene? En cambio, los que confían en el Señor, ¿qué dice? Encontrarán nuevas fuerzas. ¿Y dónde están las fuerzas? Diga conmigo: acá, dentro de nosotros. Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas. ¿Está entendiendo? 5. Generadores espirituales de empuje. Le acabo de leer generadores de sustentación, pero los generadores de empuje. Termino. La fe que Dios ha dejado nos empuja. Hebreos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. ¿Sabe usted que el rey hubiera dicho: córtenle la cabeza a Moisés? Y Moisés salió y se le plantó a Faraón y le dijo: señor Faraón, nuestro padre allá arriba dice que ya nos hartamos de ser sus esclavos, nos vamos. ¿Y sabe por qué él hizo eso? ¿Sabe usted lo que significa ir donde el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra y decirle esas palabras? Dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. Siguió firme, dice, en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. O sea, Moisés está cautivo. Quizá tú estés cautivo en esta noche, no sé cautivo de qué, pero dice que Moisés lo único que hizo fue enfrentar al que lo tenía cautivo y le dijo: señor Faraón, ya nos hartamos de estar cautivos. Quiero decirle que le guste o no le guste, nos quiera quitar la vida o no nos quiera quitar la vida, nosotros nos vamos. Y Moisés comenzó a caminar sabiendo que lo podían decapitar, lo podían matar, pero él siguió avanzando porque dice que se sostuvo como viendo, ¿a quién dice? Al invisible. Eso es fe, eso es empuje. La fe tiene que empujarte. Hechos 1:8. El Espíritu Santo también es empuje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le estoy dando perlas. Si usted es de los que apuntan,
Esto le puede ayudar a convertirse de un fracasado a una persona exitosa. Tercera, la voluntad nos impulsa y nos genera empuje. Mire lo que dice Joel: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, dice, fuerte soy. O sea, hay algo que te dice que tú eres débil. Hay algo en ti que te dice que ya no puedes. Hay gente que te dice que ya no puede. Tu misma familia quizá te dice ya no puedes. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. No importa lo que te digan, dentro de ti, con el Espíritu Santo, tienes la capacidad. Dice, diga el débil, fuerte soy. Es simplemente confiésalo, créelo y actúa. Y eso hace que, aunque te hayas estado arrastrando, no te vas a arrastrar más.